¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al canal. En el día de hoy vamos a estar viendo y conociendo acerca del manga que está dando sus primeros pasos, y estoy hablando de Shadow House. Shadow House, vamos a conocer cuál es su trama, cuál es el misterio que se envuelve dentro del manga. Además vamos a poder echar un vistazo a sus dos protagonistas y demás. Como siempre te recuerdo que actives tu campanita de notificaciones y me regales un me gusta. Vamos a ver cómo transcurre el manga. El manga transcurre, o más bien debo decir, se sitúa dentro de una mansión. La mansión es mejor conocida como la mansión de las sombras, sí, por el simple hecho de que sus habitantes, mejor conocidos o se hacen llamar de nobles, son sombras. Pero estas sombras tienen una peculiaridad de que ellas mismas no pueden ser reconocidas por el simple hecho de ser sombras y necesitan alguien o algo que los represente. Ahí es donde viene el papel de sus muñecas. El trama se centra en dos protagonistas, Kate, que es una de las sombras primerizas o que acaban de nacer dentro de la mansión y que aún no ha sido representada, o mejor dicho, hecho su debut dentro de la mansión. Kate tiene a Emilico. Emilico vendría siendo la representación, o mejor dicho, el rostro de Kate. Todo lo que haga Kate tiene que ser representado por Emilico. Esto quiere decir que ella representa tanto sus gestos, su estado de ánimo, a las demás personas o sombras de la misma casa. Pero tanto Kate como Emilico son totalmente opuestas, o mejor dicho, tienen un carácter muy diferente una de la otra. Pues por una parte, Kate tiene un carácter tanto temperamental como seria, mientras que Emilico, su representante, es algo optimista, siempre le ve el lado positivo a las cosas y además que es muy alegre, cosa que Kate carece algo. Pero estas dos personajes siempre son muy unidas, o mejor dicho, se van conociendo cada una, puesto que Kate es algo reservada y Emilico trata de siempre ser un poco más cercana a Kate. Al inicio del manga, una vez que estas dos se alían o se van conociendo y van compartiendo sus similitudes y su forma de pensar, se van acercando más una de la otra. Pero una vez que cada una hace su debut para ser representante, o mejor dicho, darse a conocer dentro de la misma mansión, tienen que pasar por una serie de obstáculos, o mejor dicho, pruebas. Pero estas pruebas dan a conocer cuáles son los verdaderos motivos de los habitantes de la mansión. Las sombras de las casas tienen ciertas características o cierta capacidad, pues además de ser una simple sombra, estas generan una especie de Ojin que le da ciertas habilidades o ciertas características, pues no todas las sombras son capaces de generar Ojin, o al menos tener una habilidad que logren hacer con el mismo. Pues para eso están sus muñecas. Un poco aparte de cumplir o fungir como rostro y representante, también son encargados de hacer su aseo personal en cuanto a la habitación de su amo, pues al botar este tipo de Ojin tienden siempre a ensuciar todo lo que tocan, inclusive hasta su vestimenta. Pero una vez que estas sombras generan esta clase de Ojin, algunas llegan a generar o a tener ciertas habilidades. Por ejemplo, el hecho de controlar
los objetos o controlar su propio yin es de muy buena utilidad. Hay otras sombras que tienen la capacidad de ser fuertes, otras por lo menos que tienen la capacidad de controlar o manipular a sus propias muñecas a su conveniencia, todo esto a través de los yin. Además de esto, las dos protagonistas se dan de cuenta que a la hora de debutar, ambas tienen que pasar por una serie de obstáculos, pues tanto Kate como Emilico son separadas al momento del debut, pues a Kate la encierran en una jaula con el fin de sacar información o más bien de estudiarla, cuál es el verdadero o cuáles son las habilidades que tiene Kate con su yin, si genera mucho yin o si es de las sombras que no genera mucho yin. Por otra parte, Emilico la ponen a prueba como muñeca y un poco para saber cuál o cuán habilidosa es a la hora de salvar a su ama y amiga Kate. Pues además de estas dos protagonistas, existen otros debutantes que van a ir conociéndose durante el camino de este debut. Además de la sombra, existen también sus muñecas, las cuales Emilico se va a ir conociendo entre ellas y van a ser una especie de amistad y conociéndose durante toda esta travesía del debut. Una vez logran tanto Kate como Emilico salir y completar la misión de llegar a la meta, ambas con los requisitos que le estaban pidiendo, ambas logran aprobar el debut. Es aquí donde Kate se percata de cuáles son las intenciones o más bien cuál es el secreto que esconde la mansión. Pues la mansión está ocupada, además de los debutantes, sombras, o sea, en este caso niños, también por adultos, pero por una X razón que aún no ha sido revelada en el manga, ambas casas están separadas, sí, pues existe un área que es para los niños, sombras o los recién nacidos sombras, y un área donde están los adultos cuando ya completan su formación dentro de la misma mansión. Es aquí donde Kate logra percatarse de ciertas cosas extrañas o peculiares que se dan dentro de la mansión, pues Kate siempre mira un poco más allá o es algo curiosa a la hora de interactuar con las demás sombras, pues esta se percata de que existe o más bien hay seres que no dejan o permiten que haga ciertas cosas sin tener que pedir permiso, pues el simple hecho de estar en la misma mansión. Pero ahora se preguntarán cómo fue que surgió esta mansión, quiénes son los que la controlan y cuál es el secreto que descubre Kate o cuáles son los patrones que tiene la misma mansión. Pues la mansión está regida por conocido como el abuelo o el bisabuelo, que es el creador de la sombra y de las muñecas en este caso, pero por X razón aún nadie de la casa de los niños ha podido ver en persona al abuelo. Es aquí donde el trama se va poniendo aún más interesante, puesto que Kate se da de cuenta de que cada cierto tiempo a su muñeca Emilico, las mismas sombras de la casa, en este caso las sombras que tienen el cargo de sombras con estrellas, sirven o proporcionan a las muñecas cierto café con algo de líquido de sombra para que éstas sean manipuladas y tengan la voluntad siempre de
alabar, o mejor dicho, desconcentrarse dentro de la misma casa de la mansión. Es aquí donde Kate idea el plan de poder hacerle un lavado a su muñeca Emilico o lograr que ésta recapacite y vuelva a ser la de antes. Pues tanto Kate como Emilico logran hacer una especie de alianza con las demás sombras y muñecas para descifrar cuál es el misterio que esconde la mansión y además cuál es el propósito de conocer las habilidades que tienen las sombras. Pues como dije, las sombras o la mayoría de las sombras tienen una habilidad según el rango o la proporción de Ojin que éstas generen. Por una parte, Kate tiene la capacidad de mover objetos a través de su Ojin. Otro de los miembros de la Casa de las Sombras, que más adelante Kate se va a unir a él, es John. John tiene la capacidad, o mejor dicho, tiene la fuerza de generar con su Ojin una fuerza que impacta a otro objeto. Una vez Kate y Emilico hacen alianza con las demás sombras, tanto sombras como muñecas hacen una pequeña clase de club para saber, o más bien para investigar, cuáles son los secretos que se encuentran o que se esconden dentro de la misma mansión. A través de esto logran averiguar cuáles son algunos de los misterios por el simple hecho de que la sombra o la casa de la sombra de los adultos tratan de buscar cuál es la capacidad o cuál es la cualidad que tienen las sombras recién nacidas para generar Ojin. Pero además de enfrentarse a cuáles son los misterios que esconde la sección de los adultos sombras, tienen las protagonistas otra cosa de qué preocuparse, pues además del Ojin que estas generan, hay ciertos lugares o ciertos patrones en la acumulación de Ojin, pues cuando el Ojin se acumula mucho tiempo, este tiende a convertirse en una especie de monstruo viviente o conocido como Karibitsuki. Es la acumulación de Ojin por mucho tiempo. Espero que les haya gustado la primera introducción de este manga, que es muy interesante y que te va a ir introduciendo cada vez más a cuál es el trama, cuál es el misterio que esconde, además de que sus personajes te van a enganchar en la primera lectura que hagas. Pido a ustedes, no sin antes siempre recordarles que activen su campanita de notificaciones, además que me regales un me gusta y puedes dejar siempre tu comentario al respecto. Nos vemos hasta el próximo video.